¿Te canto la traviata o questa piccolissima serenata? Y que es más fácil que estar usando todo el... Me llamo Emilio. Le conozco al Perucha de toda la vida. Era como mi padre. Es un señor mayor como fuese mi padre. Tenía el hombre, en la calle Cristina tenía una tienda. Y dentro de la tienda tenía el tallercillo, un taller. Y tenía un equipo de ciclismo, de chavales jóvenes. ¿Recuerdas cómo conociste a Perucha? Hombre, pues sí, la conocí pues aquí en el barrio, montando bicicleta. Entonces, montando bicicleta, que nos juntábamos 10 o 15 y nos íbamos a cualquier sitio. Porque Perucha, aparte de taller, es un club social. es donde nos reunimos todos. ¡Enciende el soplete! Con todo el conocimiento que tiene él y todo lo que ha trabajado y toda la experiencia que tiene, podría estar en el mejor sitio que hay de España. Trabajó con Macario también. Macario ha sido un buen ciclista, él y los dos hijos estuvo trabajando muchos años ahí también, después de que vino de Ginebra. Macario empezó en el Triángulo de Oro. Luego se fue a Blanco Gilbay y ahora no sé más, el Macario. Y empezó en el Triángulo de Oro, en la Plaza Castilla, donde están los juzgados. Ahí empezó el Macario. Hay servicios oficiales de marcas muy reconocidas que le traen a Perucha los muertos que ellos no pueden solucionar para que los arregle. Eso te da una idea de la categoría que tiene Perucha. O sea, los muertos los soluciona él. Y es una pena que se encuentre como está. Nada más que porque estos señores no quieran darle lo suyo. No hay solución. Solución es muy fácil. Es una solución muy fácil. Pero claro, hacerle caso a él, no a él, sino hay que hacerle caso a la documentación que él tiene, de que esto era suyo. Me daban 9 millones por mi finca y saqué 25 millones casi. A base de juicio. Con un buen abogado me sacó 24.800.000. Hombre, es que la expropiación que hemos vivido aquí ha sido una expropiación salvaje. De hecho, a mucha gente le ha costado la vida. Ha habido suicidios, ha habido todo tipo de desgracia debido a esas expropiaciones que han hecho sin tener en cuenta las condiciones de las personas ni los derechos. Nosotros empezamos a montar por los años 50 aproximadamente y tenía que ir a trabajar
coger el tren, ir de aquí al metro a Tetuán, que hay como 3 kilómetros, allí ir a trabajar. Entonces ya me compré una bicicleta que en aquella época me costó pues 300 pesetas. Es muy bueno, no se le iban a ninguno. En cuanto quería salir, salía. Cuando iba a salir ya, que dices que me voy, ves tú que te vas, que se va. Y como vea un respecho, adiós.